que tengan alguna duda, que tengan algún comentario, ¿verdad? Que quieran hacer de alguna manera, tienen la posibilidad, ¿verdad? Del chat, de hacerlo a través del chat. Entonces, pueden utilizar el chat ya desde ahora para colocar alguna de sus dudas, alguna de sus preguntas. Y bueno, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles para que todos nos quedemos bastante bien informados, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a dar inicio a esta clase de hoy. Nuestra clase va a ser sobre todo el tema del aborto. Recuérdense que en bioética nosotros estudiamos todo lo relacionado con la vida desde la concepción hasta el momento final de la muerte biológica, obviamente sabemos, después está la vida espiritual, pero bueno, la bioética estudia lo que es la base o las bases de la vida biológica. Pero bueno, yo quiero que sea interactivo esta clase, por eso les voy a dar la posibilidad también a ustedes a intervenir. Recuérdense que cuando abrimos los micrófonos es para intervenir, pero recuerden si alguno tiene en su casa algún ruido o algo, pues tenga presente que su micrófono esté cerrado, porque a veces sin darnos cuenta, si estamos con el celular, de momento uno aprieta en cualquier partecita y podría activar el micrófono, entonces ahí luego estamos escuchando toda la conversación de lo que pasa en la casa. Y bueno, nos queremos concentrar en el tema, así que yo les voy a dar la posibilidad de abrir los micrófonos porque sí quiero que sea interactiva la clase de hoy. Yo sé que muchos de ustedes conocen bastante sobre esto y yo les voy a hacer algunas preguntas para que podamos interactuar. Van a ser varias preguntas y eso nos va a ayudar también a nosotros a interactuar unos con los otros y poder profundizar en este tema tan importante de bioética. Bien, voy a darle la posibilidad de reactivar los micrófonos, así cuando haga las preguntas puedan ustedes también intervenir. Bien, quiero preguntarles, la pregunta es, ¿qué cosa es el aborto? ¿Verdad? Me gustaría saber qué cosa es el aborto para ustedes. Acuérdense que desde el punto de vista de nuestra creencia, ¿verdad? ¿Qué cosa es el aborto? ¿Cómo lo entiende, verdad, la medicina? ¿Y cuántas clases de aborto hay? ¿Ok? Entonces, ya pueden abrir sus micrófonos y pueden compartir sus respuestas para que podamos socializar sobre eso. Quien quiera intervenir puede abrir su micrófono. Entonces, ¿qué cosa es el aborto? ¿Y Sí, buenas noches. cuántas clases de aborto hay? ¿Cuáles son las clases de aborto? Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, Ana Rodríguez de Brooklyn. Hace mucho que no estaba participando de las clases porque estaba de viaje, pero ya me integro ahora. Bueno. Bueno, la pregunta es, ¿cómo que es el aborto? Ujú, Para mí el aborto, dependiendo como sea, porque hay abortos naturales que por causa de la ujú, vida pues sucede. ujú. Pero Exacto. el aborto que es manipulado por un doctor para privar a un niño de la vida, para mí es un asesinato cuando se priva a un ser humano que nazca, que crezca en el vientre de la madre. Como muchas veces dicen que pueden decidir porque es su cuerpo, pero no es su cuerpo, es una vida que está dentro de otro cuerpo. Solamente lo alimenta, lo nutre y que es un cuerpo para mí que está ayudando a Dios a que otra persona venga al mundo, pero no es el cuerpo de decir de la madre que dice yo puedo decidir Ujú, ujú. por mí porque es mi cuerpo, pero no, tiene un corazón diferente, tiene su pupila diferente, tiene sus huellas digitales diferentes y en muchos casos también tiene su tipo de sangre diferente a la de la mamá.
Es decir, que no es su cuerpo, es otro ser humano. Entonces, las dos preguntas para y también lo diferente de aborto, que puede ser natural o puede ser provocado. Ok, muy bien, gracias. Entonces, la hermana Ana nos hablaba de los tipos de aborto, las clases de aborto que hay, que puede ser el natural o puede ser el provocado, ¿verdad? Que bueno, de alguna manera en otros casos también le llamamos aborto espontáneo o el aborto provocado, ¿ok? Nos hablaba precisamente de qué cosa es el aborto, ¿verdad? Y de alguna manera el aborto podría estar relacionado con el aborto espontáneo en el sentido de que el feto, obviamente, o digamos el óvulo fecundado, que es lo primero que va al útero, que llega al útero, no se adhiere a las paredes del útero, no tiene muchas veces naturalmente, porque acuérdense que en la vida siempre hay una lucha natural, es la teoría de Darwin de la evolución de las especies. Las especies luchan por sobrevivir, pero algunas especies más débiles obviamente perecen al final. Y eso es lo que sucede con este caso del aborto espontáneo. Es tan sumamente frágil a veces que incluso es muy interesante, estudios de la medicina nos dicen que a veces no nos damos cuenta cuántas cantidades de abortos espontáneos hay. Hay mujeres que no se dan cuenta y simplemente a veces con la misma menstruación tienen abortos naturales. Pero bueno, ese conocemos que pertenece a lo que es la naturaleza, o sea, la misma naturaleza del óvulo fecundado. Dios no permite que obviamente este óvulo fecundado pueda permanecer porque no va a tener las características de la vida necesarias como para sobrevivir y muchas veces pues perece, ¿verdad? Igual que puede pasar también con otras especies, no solamente con la especie humana, sino otras especies que simplemente perecen porque no tienen las condiciones necesarias para vivir. Pero ese aborto espontáneo lo aceptamos porque obviamente no es intervención humana, ¿verdad? No hay una provocación desde el punto de vista humano de alguien que intervenga, sino simplemente es natural, ¿verdad? Como su nombre indica, natural o espontáneo. Muchas veces decimos espontáneo porque surge la muerte en el útero, intrauterinamente, y por lo tanto, al morir el bebé, pues por causas naturales, viene expulsado al exterior. Como les digo, a veces viene por sangramientos, a veces viene por la misma menstruación y depende. Depende del momento en el cual, depende del tiempo que tiene. Y ya les digo que muchas mujeres no se dan cuenta y están teniendo abortos espontáneos por una cuestión natural. Sin embargo, el provocado son aquellos abortos que hace el mismo doctor, que es el que interviene, haciéndolo de muchas maneras. Hay unos que son por aspiración, hay otros que simplemente entran, cortan, o sea, matan al bebé con pinzas y con cuchillas para quitarle la vida y después entonces hacen una limpieza, o sea, un limpiado donde sacan todo lo que adentro se ha prácticamente picoteado, porque lo que hacen es picar adentro, cortar para que pueda salir también más fácilmente por vía uterina. Y luego, obviamente, está el que decía por succión, donde muchas veces son más pequeños y también de esa manera el aborto muchas veces
cuando sale del útero todavía tiene vida. A veces sucede que el feto o el bebé, ¿verdad? Porque en este caso es un bebé formado, cuando es por aspiración, a veces cuando sale todavía tiene vida, hasta que llega un momento en el cual obviamente ya le cortan el cordón umbilical y todo el contacto con el útero y pierde, pero a veces todavía sigue el corazoncito batiendo durante algunos segundos. Incluso es interesante estudios que han hecho donde el corazón del bebé empieza a palpitar muy fuerte cuando, en este caso, va a ser aspirado o va a ser cortado. O sea, de momento siente que están maltratándolo y en ese instante, que son segundos, porque a veces es muy rápido, porque pierde la vida muy fácilmente, recuerden que es muy frágil, se han logrado medir los latidos del corazón del bebé y empieza a palpitar muy fuerte porque siente, obviamente es un ser humano que siente y siente cómo lo están maltratando hasta que llega un momento en el cual pues el corazoncito deja de batir porque ya muere y es extraído del seno materno. Quiero también hacerle otras preguntas porque quiero que sea interactivo, ¿verdad? Participo ahora esta hermana, pero ahora quiero que participe alguien más, a ver si se anima, ¿ok? Voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que es un ser humano desde el momento de la concepción, desde las primeras fases del desarrollo, o es un ser humano después de un cierto tiempo? O sea, en otras palabras, ¿es algo que no es humano cuando se da la concepción y después de un cierto tiempo comienza a ser un ser humano? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? A ver, Buenas noches, sí, Padre Humberto. Yo adelante. creo que es un ser humano desde el día o del momento de la concepción, del momento de que fue engendrado el bebé. Es un ser humano. Un ser humano es una célula viva ya. ¿Y cómo puede ser un ser humano siendo algo tan pequeño que ni siquiera se mira, ni siquiera se ve? Porque ya empezó una vida, ahí empezó una vida ya. Ya empezó las palpitaciones, ya empezó la formación. No se ve, pero ya empezó la formación de un ser viviente. Pero fíjate que el corazoncito aparece después, pero al principio son dos células que se juntan. ¿Tú crees que en el momento en el cual esas dos células se juntan ya es un ser humano? Ya, sí, eso creo. Muy bien. Ahora quiero alguien más que nos argumente esta pregunta. ¿Alguien que quiera participar? Padre, yo soy Sí. Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con la señora, la hermanita que acaba de hablar. Ya es una vida desde el momento de la concepción, porque desde que ya es una creación de Dios, ya es el plan de Dios para ese ser, esas dos células que se unen. Lo que recuerdo de María, ¿verdad? Que dice que ella fue concebida sin pecado original, ¿verdad? Y el plan de Dios para que ella naciera fue desde antes de su concepción. Entonces, para mí, antes de su concepción, pues quiere decir que desde el instante que hubo esa unión en esas células, ya hay vida y ya es la creación de Dios. Y eso es lo más importante, que es la creación de Dios. Y para mí, yo creo que sí. Para mí,
ya es un asesinato de un bebé desde que ya están, de cualquier momento ya están haciendo cualquier cosa para desechar a ese bebé. Yo he visto videos y es tan tenebroso, tan doloroso, que ojalá en todo el mundo pusieran esos videos a todas las mujeres, que fuera algo normal ponerlo para que nos concientizáramos todas las mujeres en el mundo entero, para que no ocurriese todo eso, esa matanza que hay. Yo tuve, desafortunadamente, a mí se me murió un bebé, no sé cómo llamarlo, si fue aborto, no lo sé, pero mi bebé se me murió de 5 meses en el vientre, ¿verdad? 5 meses tenía, a los 5 meses tenía un sonograma y de ahí ya me escucharon el corazoncito. El bebé salió, yo opté, me dijeron los doctores que si quería yo que me hicieran un legrado o que esperara yo hasta 10 días para que mi cuerpo lo desechara, ¿verdad? Pero el solo hecho de saber que a lo mejor era una cosita tan pequeñita que yo lo miré, ¿verdad? Pero desde ahí para mí ya era mi bebé. Yo ya contaba a mi bebé desde que yo empecé a sentir como que si fuera un pescadito, como dicen, o como se ve una cosita. Yo sentía cómo se me movía y para mí ya es un ser. Tuviera los semanas o meses, como que mi cuerpo siempre ha sentido eso, mis hijas, ¿verdad? Y yo sentí ese bebé. Entonces, a mí me dolió tanto y como que nunca podía yo superar la pérdida de ese bebé y se murió adentro de mí. No es que yo lo matara, no es que solo Dios sabe, me hicieron diferentes estudios y los doctores dijeron que solamente Dios sabía por qué, porque me habían hecho estudios a mi esposo y que no habían encontrado el motivo. Entonces me dijeron lo único, pues solo Dios sabía por qué había pasado. Hay cosas en el mundo todavía que no alcanzan a comprender, o la ciencia, ¿verdad? Y fue tan doloroso que yo dije, porque la única vez en mi vida, a pesar de muchas cosas que he vivido, yo renegué a Dios, cuestioné a Dios, ¿por qué Dios tú te llevaste a mi bebé cuando yo ya lo miraba correr tras de mi niña grande? ¿Por qué Dios, si tantas mujeres abortan de diferentes, de meses, y yo que deseaba tanto a ese niño y te lo llevaste? Cuestioné a Dios cuando sé que ya es un plan de Dios, que Dios no tuvo la culpa, o que ya son cosas planes de Dios, que no puedo pensar de esa manera. Y yo pedí tanto perdón a Dios y cuando me acuerdo vuelvo a pedirle perdón a Dios, pero para mí es un ser desde de la unión de las células, creación de Dios, y la creación de Dios no tienen que quitarle el don de la vida, el ser humano. Es Dios el que va a crear y nada más, de cualquier edad, cualquier semana, para mí es un asesinato. Quizás pienso así de esa manera por la pérdida de mi bebé, que ya tiene 17 años que yo perdí a ese bebé, pero cuando uno recuerda eso, es doloroso, pero yo me pongo a pensar en todas esas mujeres que lo han hecho o que han hecho 1, 2, 3 y cuántos bebés. Me imagino a una mujer muerta en vida, una persona muerta en vida. No lo sé, quizás yo lo sentí tanto o deseaba tanto ese bebé, que esa es mi forma de pensar. Y bueno, pues es lo que yo puedo comentar, padre. Y perdón Claro. por la expresión. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Y qué bueno que tú nos comentaste también la realidad del aborto espontáneo, que es algo que nosotros, ¿verdad? Como seres humanos no podemos evitar, porque son realidades que van más allá de nuestra capacidad. O sea, son realidades muy fuertes que van más allá de nuestra propia de nuestra propia capacidad. No Buenas podemos noches, padre. Sí, adelante. Buenas noches. Padre, yo comparto con mis antecesoras de que la vida de todo ser humano comienza desde el momento de la fecundación, ya que el cigoto o el embrión humano es la primera célula del cuerpo humano.
Yo le hablo desde Guatemala y afortunadamente, por ejemplo, acá nuestra constitución protege la vida desde el momento de la concepción. Afortunadamente no ha cambiado y ojalá que nunca cambie eso, ¿verdad? De que acá se protege la vida desde el momento de la concepción. Gracias. Ok, gracias. Sí, yo sé que hay algunos países todavía de América Latina que lo conservan. Lamentablemente, las cosas dicen que a medida que pasa el tiempo, menos países lo van conservando por cuestiones políticas. Pero la realidad es que más allá de eso, nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, debemos siempre buscar en nuestro entorno, a nuestro alrededor y obviamente en nuestra iglesia, de inculcar siempre el amor hacia la vida. ¿Por qué es un ser humano desde el momento de la concepción? Y no es un simple, como dicen a veces, un simple grupo de células. Porque desde el momento en el cual el óvulo es fecundado, ya no es óvulo, ya no es espermatozoide, ya es una carga genética, y esa carga genética que se empieza a mezclar, ya tiene todo lo que va a ser en el futuro. Fíjense al punto que esto llega, que la información genética que tiene un óvulo y un espermatozoide cuando se juntan, y obviamente cada uno de ellos tiene un cromosoma. Como sabemos, el óvulo tiene un cromosoma X. El espermatozoide puede ser un X o puede ser un Y, ¿verdad? Y por eso es que el espermatozoide es el que decide si es un niño o una niña. Cuando esos dos células, porque son antes de la concepción son células, pero cuando esas células se juntan, ya dejan de ser células, e intercambian el código genético de uno y del otro, y ya se sabe todo. Imagínense que cuando un espermatozoide y un óvulo se juntan, ya se sabe de qué color van a ser los ojos, ya se sabe de qué tamaño va a ser, ya se sabe si va a tener enfermedad y qué tipo de enfermedad va a tener. Inclusive hay algunos que son un poquito más, digamos, médicos que son un poquito más avanzados en eso, y dicen que podemos incluso saber hasta de qué va a morir. Desde el momento en el cual ya se intercambian el código genético, ya se sabe ya incluso qué posibles enfermedades puede venir en el futuro, como ustedes saben, los cánceres son heredados genéticamente y las enfermedades del corazón y incluso si va a ser autista, si no va a ser autista, si va a ser con tendencia a una depresión, con asmático o las posibles alergias que pueda tener. Entonces, fíjense que ya desde el momento de la concepción es un ser humano, porque tiene toda la información, fíjense que la información genética que tienen esos cromosomas cuando se juntan podría ser mucho más grande que bibliotecas y bibliotecas llenas. Y ustedes dicen, ¿cómo es en una célula invisible puede tener toda la información de libros y libros y libros y libros de una biblioteca? Pues sí lo tiene. Sí lo tiene porque en esa información genética que ellos se transmiten, está todo lo que después el cuerpo tiene que desarrollar. O sea, ahí está escrito qué tamaño van a tener los deditos, la mano, cómo van a ser sus músculos, incluso cómo va a ser su inteligencia, qué tipo de inteligencia va a ser, si va a ser zurdo, va a ser derecho, todo está ahí escrito. Son libros y libros y libros y libros y libros de bibliotecas y bibliotecas en esa información genética. Entonces, tenemos ya en el momento de la concepción un ser humano. Por eso cuando alguien dice, no, pues está bien la pastilla del día siguiente, porque simplemente es
es un conjunto de células lo que hay. No es un conjunto de células, es todo un ser humano con una información genética muy sumamente grande. Aparentemente lo que ves es un conjunto de células, pero si tú te vas en profundidad a estudiar qué es lo que hay en esa concepción, ya está todo. Si va a ser rubio, si va a ser trigueño, si va a ser todo, todo, todo. ¿Hasta cuántos cabellos? ¿Qué cantidad de cabellos va a tener? ¿Cuándo se le va a empezar a caer el cabello? Todo. ¿Cuándo va a empezar a tener canas? Todo esto está escrito en la información genética de los cromosomas cuando se juntan. Hay cosas que no, pero ya son cosas que se adquieren durante la vida. La fe, si va a tener fe o no va a tener fe, pues ya son cosas que se van dando en la medida en la cual crece la persona. Si va a ser católico o musulmán, pues ya depende de dónde crece, porque pueden que sea un niño de un país musulmán, pero que es adoptado por un país católico. Entonces ya eso no lo tenemos en la información genética. Pero todo lo otro, todos los aspectos físicos, todos los aspectos psíquicos también, psicológicos, van a estar allí. Incluso de enfermedad, relacionado con enfermedades, relacionado con habilidades incluso. Hay muchas habilidades de inteligencia y también habilidades prácticas que a veces son heredadas, incluso de temperamento, ¿verdad? Como sabemos, hay una parte del temperamento que es el carácter, que es adquirido, y otro que obviamente se va desarrollando en la medida en la cual va interactuando, depende con qué personas se interactúa, si quedó huérfano, si no, ya muchas de esas otras cosas se van dando en la medida en la cual el niño va creciendo, pero muchas cosas son heredadas. Incluso, fíjense qué interesante es que se han hecho estudios con gemelos que son monovitelinos, o sea, gemelos que son del mismo sexo, o sea, los dos varones o las dos niñas, cuando son, no sé si llaman mellizos o cómo le llaman en sus países, pero cuando son idénticos, porque claro, obviamente cuando es un niño y una niña, la información genética, aunque sean gemelos, no tienen la misma información genética. Pero aquellos que sí tienen la misma información genética, que pueden ser, por ejemplo, como les decía, en el caso de que sean dos varones o dos niñas y sean idénticos, fíjense ustedes que se han hecho estudios con esos idénticos y los han separado para criarlos en ambientes diferentes. Y después al final, a pesar de criarlos en ambientes diferentes, el estudio revela que muchas veces toman la misma carrera, estudian la misma carrera, y hay estudios interesantes con dos bomberos que fueron separados desde pequeño. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay mucho también en el código genético respecto a la orientación vocacional, qué es lo que van a hacer de grande, o qué tipo de carácter también, porque hay algunos que lo separan el vientre de la madre y también desarrollan caracteres iguales a pesar de estar en ambientes diferentes, o sea, tienen formas de temperamento parecidas. Entonces, fíjense cómo ya desde el momento en el cual se da la concepción, nosotros tenemos un ser humano con toda su historia, con todo lo que va a pasar. No podemos ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos? Creyentes en la predestinación, ¿no? Porque obviamente después, durante el curso de la vida, hay muchas cosas que pueden ir cambiando, pero hay cosas que vienen completamente en el código genético que no podemos hacer mucho para modificarlo, porque obviamente viene en el código genético. Entonces, está todo el ser humano. Si alguien les dice, ¿cómo podría ser un ser humano algo que ni siquiera se ve, que es minúsculo, que es sumamente minúsculo? Pues es un ser humano porque ahí está contenido toda su historia. Nosotros también creemos que
el ser humano, ya desde el momento de la concepción, recibe el alma. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, porque algunos piensan, bueno, no es un ser humano como tal porque todavía no ha recibido el alma. Y sin embargo, desde el momento de la concepción, nosotros creemos que ya ese ser humano tiene un alma también que obviamente va a desarrollar después con el bautismo, con la fe, etcétera, pero ya es un alma, una almita, pongámosle ese nombre, ¿verdad? Porque es un chiquitito, pero tiene su alma ya. Dios lo ha dotado de un alma. Entonces eso es importante también que nosotros podamos desde el punto de vista cristiano, entender el por qué es un ser humano. Porque no solamente tiene toda la información de un ser humano, sino también ya ha recibido su alma por parte de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver otra pregunta. Quiero hacerles una pregunta. No sé si me han hecho algunas preguntas en el chat, no he mirado. Bueno, hay algunas, no algunas preguntas, pero sí hay algunos comentarios muy interesantes. Un aborto es una interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. Algunos pueden ser espontáneos o provocados. Sí, puede ser en cualquier momento, no solamente las 20 semanas. Lamentablemente hay algunos que han provocado abortos incluso después. Lamentablemente. Desde el momento de la concepción es un ser humano. Si ya es un ser humano, cuando se unen las dos células, ¿verdad? La célula masculina y femenina. Padre, buenas noches. Desde la concepción es un ser humano por inspiración divina. Estoy de acuerdo que desde el momento de la fecundación ya es una vida, más considero que aún no es un ser humano, ya que no tiene las características físicas propias de un ser humano. Conforme van pasando los meses, se va desarrollando con esta carga genética de ambas células, masculina y femenina. Claro, si tú te refieres a ser humano en cuanto a las características físicas, no. Las características físicas todavía no las tiene. Las tiene, diríamos, filosóficamente en potencia. O sea, las tiene en la carga genética. Las tiene en potencia. No las ha desarrollado todavía porque obviamente con el tiempo después irá desarrollándolas, pero ya las tiene en potencia, diríamos en filosofía. En potencia quiere decir que existe, pero en la potencialidad de ser, ¿verdad? Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo, porque siempre y cuando esté en potencia, existe. Solo que es una existencia diferente a la existencia en acto. ¿Cuándo existe en acto? Cuando ya nosotros vemos la manita, cuando ya vemos los pies. Aquí no lo vemos todavía, pero existe, está en potencia porque está en el código genético, incluso qué medida van a tener, cómo va a ser, qué características de piel y todo eso está allí, solo que está en potencia, quiere decir en desarrollo. Es como, para que ustedes más o menos tengan una idea, es como por ejemplo cuando un artista esculpe, ¿verdad? Una escultura que agarra un pedazo de mármol y hace, por ejemplo, pongamos, no sé, una escultura famosa, la Piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? La famosa Piedad de Miguel Ángel, que es la Virgen María que carga a Jesús bajado de la cruz, ya muerto, en sus manos, se llama La Piedad. Y es una escultura de Miguel Ángel de un contenido artístico, bueno, inmenso. Es la primera escultura que se encuentran ustedes cuando entran en la Basílica Vaticana de San Pedro a mano derecha. Es la primerísima escultura que ustedes se encuentran, que está custodiada por un vidrio
un vidrio que es a prueba de balas porque lamentablemente ha sufrido, producto de ataques de protestantes, esta escultura ha sufrido en el pasado protestantes, a veces locos, que llegan y quieren destruir la imagen y bueno, algunos incluso han llevado martillos para destruir la imagen. Entonces ahora está custodiada en un vidrio que está a prueba incluso de balas, de golpes, para proteger esta grandísima escultura inmensa, es muy grande, hermosa, que está en la Basílica Vaticana, se llama la Piedad de Miguel Ángel. Bueno, de Miguel Ángel en el sentido porque fue Miguel Ángel el escultor, pero es la Piedad, que es la Virgen María piadosa, que recibe llorosa, ¿verdad?, en sus manos a Jesús cuando lo bajan de la cruz y lo tiene, ¿verdad?, un momento. En ese momento, pues, inspirado, Miguel Ángel esculpió un mármol, hizo la Piedad. Ese pedazo de mármol, al inicio, era un bloque cuadrado, grande, de mármol. Ya la Piedad estaba dentro. Como dicen ellos mismos, los artistas dicen, ya la creación está allá adentro, yo simplemente lo que tengo que sacarle lo que le sobra. O sea, ellos con el martillo van esculpiendo, o sea, le van quitando lo que le sobra para después al final dejar una escultura. Es igual también que el alfarero. El alfarero en el pedazo de barro ya tiene la vasija, solamente él le tiene que dar forma, pero ya está la vasija en potencia. En el pedazo de mármol, la escultura está en potencia también. No está todavía en acto, pero está en potencia, lo que quiere decir que existe en potencia. Cuando en filosofía decimos que existe en potencia, queremos decir que existe, solamente que no existe todavía en acto, o sea, no la vemos, pero está allí. La escultura está allí dentro de ese pedazo de mármol, solo que no la vemos todavía porque el artista tiene que, como dicen ellos, quitarle lo que le sobra, quitarle esos pedazos de mármol para dejar la escultura completa. Igual también lo que pasa con el alfarero, tiene ya la vasija, pero él tiene que modelar y quitar y colocar en el lugar, pero ya la vasija está en ese pedazo de barro, existe en potencia. Lo mismo pasa con el ser humano, existe en potencia desde el momento de la concepción, no existe todavía en acto, ¿por qué? Porque esa condición genética que ya está allí, ya están las manitos, ya están los piecitos, pero todavía está en potencia, tiene que convertirse en acto con el pasar de los tiempos. Pero es importante que no nos equivoquemos, no digamos que no es un ser humano, porque si decimos que no es un ser humano, obviamente pierde la dignidad de un ser humano, como algunos dicen, no es como si fuera un vegetal o como si fuera, no es un ser humano, solo que es un ser humano en potencia y por lo tanto necesita convertirse en acto con el paso del tiempo, pero tiene la dignidad de un ser humano, tiene el alma de un ser humano y por lo tanto lo consideramos ser humano. Padre, es que Dios en su palabra, en Jeremías, dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Claro, esa frase de Jeremías es muy hermosa. Dios le dice a Jeremías que ya antes de la concepción ya pensaba en él, porque nosotros tenemos la convicción de que Dios ya nos ha pensado anteriormente. Y ahora me viene una pregunta que quiero hacerles, a ver quién me la responde. A ver quién es el valiente que la responde. Si nosotros pensamos en el alma del ser humano, ¿cuándo ustedes piensan que Dios crea el alma? ¿Las tiene creadas ya anteriormente y las coloca en el cuerpo en el momento de la concepción? ¿O en qué momento Dios crea el alma? A ver, ¿quién se atreva a responder? Esta pregunta es un poco difícil y capciosa. Mi nombre es Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Alguien dijo lo de Jeremías, por ejemplo, nos dice Jeremías en 1:5, repito lo mismo que dijo la persona.
Dice, antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Y hay otro versículo de la Biblia que dice que en Cristo Dios nos escogió antes de hacer el mundo. Entonces nosotros ya estábamos, porque la palabra es la palabra. Y nosotros ya estábamos, el alma de nosotros ya Dios la tenía desde, dice, no encontré el versículo, pero dice que en Cristo Dios nos eligió a cada uno de nosotros antes de hacer el mundo. Entonces, la alma, Dios ya la tenía. Para cuando nosotros se nos consagrara, se hiciera la unión, entonces Dios ya tenía nuestra alma elegida desde la escritura, así dice. Amén. Exactamente. Muy bien, muy bien. Qué bueno que en verdad que tú nos lo explicas a la luz de la palabra de Dios. Pero me gustaría que alguien más pudiera darnos su opinión sobre esto, porque fíjense que es algo muy interesante y es algo muy profundo, de fe muy profunda. Padre, soy Claudia. Yo creo que el alma es desde el instante que Dios se dio a conocer, ¿verdad? En su espíritu. No sé cómo explicarlo, pero yo siento que es desde el momento que Dios se manifestó o creó a los primeros, Adán y Eva, a los primeros padres. Desde ese instante el alma está ahí con Dios y con los primeros padres. Desde la creación, como dice, desde el instante de la concepción ya tiene su alma, cada uno. No va a dar como, yo le doy el don de la vida, pero el alma después, sino que tiene que ser igual, al mismo instante, el alma y la vida. Eso es lo que yo creo. Sí, y qué bueno que tú nos dices eso porque realmente es así como sucede. Algunas personas piensan que el alma del ser humano, el alma, por ser eterna, vive o existe y Dios la ha creado ya mucho antes. Sin embargo, esto es un error. El alma del ser humano comienza a existir, o sea, Dios le da la existencia en el momento de la concepción. No existe antes. O sea, y aquí es la equivocación, cuando nosotros leemos el pasaje de Jeremías que dice, ya yo te conocía, es porque si nosotros estamos en la mente de Dios, o sea, Dios piensa en quienes Él va a crear, o sea, las almas de las personas, pero no existe desde antes de la concepción en el vientre de la madre. Cuando ya viene el momento de la concepción, entonces Dios crea en ese mismo instante el alma y la coloca en esa vida que empieza a surgir en ese momento. Entonces, no está creada anteriormente. Simplemente cuando dice que ya yo te conocía, es porque sí, en la mente de Dios está. Dios ya ha pensado en nosotros antes de crearnos. Igual también con la Virgen María y con Jeremías, pero con todos ya nos ha pensado, porque Dios nos ama tanto que nos piensa desde antes del nacimiento, pero no te puede crear, porque primero, antes que nada, antes del nacimiento del ser humano, como alma, no puede subsistir fuera del cuerpo. Tiene que subsistir dentro del cuerpo. Ahora bien, después de la muerte es diferente, porque ya después de la muerte viene todo un proceso por el cual pasamos de redención, de salvación, de perdón de los pecados, etcétera, donde tu alma se prepara
para tener la vida eterna. Pero el alma que nosotros recibimos desde el momento en el cual somos concebidos, no es un alma que tenga vida eterna. Acuérdense que la vida eterna nos la da Dios y a través del bautismo recibimos la vida eterna. Entonces, no es un alma eterna, es un alma humana, un alma manchada también por el pecado, porque obviamente tenemos, por el hecho de ser hijos de Eva también y de Adán, nosotros heredamos el pecado original que se nos borra gracias al bautismo y la redención en Jesús. Pero el alma no existe desde antes, sino sería obviamente un ángel. O sea, el alma que subsiste sin el cuerpo es un ángel. Entonces, claro, obviamente nosotros no somos ángeles, somos almas que Dios crea en el momento de la concepción y que después de la muerte, entonces sí esa alma puede subsistir por la gracia de la redención, no por otra cosa, por la gracia de la redención en Cristo. Muy bien, fíjense que han surgido temas muy interesantes. ¿Alguien quiere hablar? Sí, Buenas adelante. noches, padre. Soy Miriam. Tengo dos que quieren hablar al mismo tiempo. Tenemos que darle primero a uno y luego al otro porque si no se van a ver. Que le doy paso a la señora, padre. Después yo le pregunto a usted. Ok. Gracias. Creo que es Miriam. Miriam, querías hablar, luego Jorge. Sí, gracias. Adelante. Yo pienso en el momento de la creación también. Cuando Dios dio el soplo de vida, ahí les dio el alma a Adán y a Eva. Exactamente, que recuerdas muy bien que ese soplo que da Dios a Adán y Eva es la adquisición del alma. Y obviamente en ese momento es un alma completamente purificada, que después cae en el pecado original y eso es lo que corrompe el alma del ser humano. Y ahí es donde viene la concupiscencia y ahí es donde viene entonces el pecado. Muy bien, muy bien. Gracias por tu intervención. Jorge. Padre, buenas noches y buenas noches a los hermanos. Desde Argentina le estoy yo hablando. Padre, no sé si es correcto lo que le voy a preguntar, pero me nació esa curiosidad. Le iba a escribir, pero lo digo ahora. Desde el momento de la concepción, es un ser vivo, es un ser. Se produce, se hace, se realiza un aborto. Ese ser que tiene cuerpo y alma, el alma, porque el cuerpecito, el embrión, lo han asesinado, no lo han matado. El alma. Muy buena pregunta. No sé si está bien lo que le estoy preguntando, pero eso me nació y le tengo que preguntar, padre. Le agradezco la amabilidad de escucharme. Sí, Gracias. mira, no, y gracias a ti por la pregunta, porque es una pregunta siempre muy interesante. Lamentablemente es una pregunta que nosotros no podemos responder 100%. Yo siempre les digo mi opinión a la luz de la teología, pero es algo que 100% no les puedo dar, porque obviamente no lo sabemos, no conocemos, nadie ha regresado de allá, no sabemos qué puede pasar con estos... con estos seres humanos, porque son seres humanos que mueren en el vientre de la madre, sea por aborto espontáneo, sea por aborto provocado. De cualquier manera, siempre son unos seres humanos que pierden su vida. ¿Tienen su alma? ¿Tienen su alma? Sí, dame un segundito para responder y luego te doy la palabra. Sí, en ese momento, en el momento en el cual ellos mueren, la iglesia nos dice algo claro, o sea, nadie puede llegar al cielo si no es pasando por el bautismo, porque obviamente tienes el pecado original y tal. Entonces, la iglesia nos habla de el limbo, el lugar donde van los niños que no han cometido pecados, porque no han cometido pecados, pero que sí llevan en su alma el pecado original y no han sido bautizados. Ahora bien,
¿Qué fundamento tiene el limbo? Es un fundamento teológico, no es un fundamento bíblico. Obviamente en la Biblia no está. Es un fundamento teológico que lo creemos porque sabemos que en algún lugar están. Acuérdense que ya de esto sí les he hablado mucho. No pensemos en un lugar como un lugar físico, porque el cielo no tiene lugar, el infierno tampoco. Es un estado del alma. Entonces, el estado en el cual se encuentra esa alma no puede ser un estado celestial, porque obviamente celestial es para quien se ha purificado a través del perdón y del bautismo, pero tampoco en el infierno, porque obviamente no han cometido ningún pecado ellos. Entonces la iglesia dice, colocamos en el limbo. Ahora, de esto no tenemos 100% realidad, porque obviamente nadie ha venido del limbo para hablarnos de esto, pero sí hay algo que sabemos por teología, y es que los ángeles son almas puras que en el momento de ser creadas, Dios le da la opción que elijan si quieren estar con él o si quieren alejarse de él. Y yo personalmente, y bueno, tuve también un profesor que es de la misma idea, pienso que estas almas de estos niños que no han cometido pecado, porque es diferente quien ya cometió pecado, que si de alguna manera fue perdonado o no, lo que sea, bueno, quien ya cometió pecado es diferente, pero estos niños no han cometido absolutamente ningún pecado. Simplemente han estado en el vientre de una madre que lamentablemente lo ha perdido, a veces por abortos espontáneos, pobrecita, pero ellas tampoco tienen la culpa. Otras que sí tienen la culpa porque lo han abortado. Entonces ellos no tienen culpa ninguna, no tienen pecado ninguno. Entonces, mi visión es que delante de Dios, ellos, Dios le hace el mismo escrutinio de los ángeles. O sea, son almas que en comunicación con Dios, Dios le da la opción de estar con él o de alejarse. Y yo pienso que al ser puros, haber nacido puros en el sentido de haber nacido, bueno, con el pecado original, obviamente, pero puros en el sentido de que no hayan ellos cometido ningún pecado, entonces creo y tengo la convicción de que Dios haría lo mismo con ellos que hizo con los ángeles. Y por lo tanto, para mí son ángeles en el cielo. A pesar de que nosotros le podemos llamar un estado de alma que es el limbo por el hecho de no estar bautizados, Dios es todopoderoso y yo creo que va mucho más allá de cualquier bautismo, y Él mismo es capaz de perdonar el pecado a pesar de que no hayan pasado por un bautismo en agua a través de la iglesia. Yo creo que Dios tiene en su poder el perdón de perdonar el pecado original a estos niños que no han cometido ningún pecado y convertirse en ángeles para Dios. Esa es mi convicción. Ahora bien, si nosotros nos vamos estrictamente a lo teológico, a esto le podríamos llamar limbo, porque no podemos decir cielo o infierno, porque obviamente no cumpliría con ninguna de las dos expectativas. Pero mi opinión personal es que para mí son ángeles, y son ángeles que están al lado de Dios, son niños puros, que el único defecto o el único problema es haber heredado, como todos los seres humanos, el pecado original. Pero Dios es tan grande que imagínense que perdonó también los pecados a quienes anteriormente habían vivido antes de Jesús. Acuérdense que todos los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento estuvieron esperando a la redención de Cristo. Y a pesar de no recibir el bautismo, ellos también se beneficiaron de la muerte de Jesús en la cruz, que perdonó el pecado de todos. Los presentes, los pasados, que son los del Antiguo Testamento, y los futuros, que somos nosotros. O sea, Jesús perdonó en la cruz a todos con su sangre derramada en la cruz. Entonces, mi convicción es que a pesar de que llamemos limbo, son como ángeles al lado de Dios. Muy bien. Bueno, padre, Entonces, padre, sí, padre, sí, yo adelante, quería ¿verdad? quería Sí, hacer como un testimonio, sí, ¿no? sí, sí. Yo soy Padre Alonso, y yo de aquí de Nueva York, y yo soy una mujer que cometió ese gran pecado. Yo soy una de las que tuvo un aborto, que por la misericordia de Dios me puedo sentir ahora
en paz. Y es Ujú. una misericordia tremenda. Y fue un proceso, no fue una cosa de ir a una misa de liberación y liberarme un día. Fue un proceso largo que tomó varios años, el de yo ser sanada y liberada de ese pecado. No solamente yo, pero ese es un pecado que afecta mucho a, a mucha gente, a todo alrededor. Afectó al hijo mío que ya vivía, Ujú. o que ya estaba vivo, y afectó el alma del hijo que aborté. Claro. Y eso es algo que quiero que la gente entienda y es un testimonio que he querido dar. Ujú. Am, el Señor poco a poco me fue despertando la conciencia, aunque cuando uno hace algo en conciencia, uno siempre lo tiene, aunque uno lo guarde. Una cosa que sé que muchas mujeres que han abortado lo guardan mucho, pero siempre queda Ujú. ahí porque es una cosa que se hace a conciencia. Claro. Y entonces el Señor fue poco a poco con su gran misericordia y su gran dulzura, Él fue sacando ese pecado de mí y fue llevándome poco a poco bajo un proceso. Ah, y tiene muchas cositas místicas que a veces si las voy a decir todas a veces hasta parece media loca la cosa, pero no, es una cosa muy real. Y yo le pedí al Señor que quería también no solamente arrepentirme, que también quería reparar, Claro. reparar. Y entonces él me llevó bajo el proceso de todo y parte del proceso, no voy a dar todo el testimonio porque es largo, va a coger mucho tiempo, pero parte del proceso en que me llevó el Señor fue que sí, en una misa de liberación, Él bautizó a mi hijo. Ujú. Y ya Él me había preparado haciéndome pensar en qué pasaba con esas armas. O sea, que Él va preparando a uno y Él me puso la mente qué pasaba con esas armas y yo empecé a investigar. A veces esas armas también se apegan Ujú. a los niños, que fue una cosa que yo vi en un vídeo y que de todos los vídeos que vi, esa fue la que se me quedó. Ujú. Y a veces esos niños, pues esas armas sí se pueden quedar apegados a uno, a los otros hermanos, a los otros niños. Ujú. Y él, y él y una de las cosas que vi en otro vídeo era que había que bautizarlos. Y yo no sabía cómo. Ujú. Dice, pero ¿cómo se hace esto? Y en Ujú. una misa de sanación, el cura dijo, aquí hay una mujer que quiere bautizar a su niño no nacido. Y yo Ujú. sabía que era yo. Y entonces él me llevó bajo todo ese proceso de bautizarlo, de, eh, de también sanarme a mí de culpabilidad, porque me quedé con la culpabilidad a pesar de que lo había confesado varias veces. En, en un retiro que hice, en uno de esos cursos de retiro Felipe, que se llama Felipe, ahí él me sanó también de la culpabilidad de una manera tan dulce, tan bella, que fue algo, algo tremendo. El Señor es un pecado tremendo, es un pecado de los pecados más grandes que se pueden cometer, pero la Claro. misericordia de Dios es más grande que el pecado. Y en eso sí quiero que toda mujer y todo hombre que hayan sido envueltos en esto, o personas que hayan hasta trabajado, estén envueltas de cualquier manera en un aborto, que sepan que la misericordia de Dios es mucho más grande que ese pecado. Y él, cuando estaba yo haciendo a las 2 semanas de yo haberme liberado completa, digo yo, de la culpabilidad y todo, que era cuando ya estaba ready, digo yo, el Señor siempre sabe lo que hace, cómo lo hace, cómo prepara uno. A las 2 semanas de prepararme,
el Señor me manda el mensaje con una persona que viene y me dice en un grupo de oración, mira, tenemos que ir a rezar el rosario enfrente de las clínicas de aborto. Era lo que ya yo había pensado hacer como reparación. Y entonces nos pusimos a hacerlo. Y estuve haciéndolo como casi, creo que 9 meses, 10 meses, casi cerca de un año, aquí en Nueva York, yendo al frente de las clínicas, diferentes clínicas en Brooklyn, en Queens. No llegué a ir a Manhattan, pero en Brooklyn y en Queens hice muchas. Y hubo un día aquí en Queens que estábamos haciendo rosario, ya estábamos casi terminando, yo hacía 3 rosarios porque hasta cómo hacerlo me lo dieron, hasta cómo hacerlo. Y entonces estábamos haciendo rosario, ya íbamos por el tercero, que era el misericordioso, con el que terminábamos. Y una señora viene y viene para donde nosotros y dice, ¿qué están haciendo rezando? Yo quiero rezar con usted. Yo vi que no era una persona muy religiosa o de iglesia, ¿ves? Pero le dije, sí, vamos a rezar. Ella terminó con nosotros de rezar y después me pregunta, ¿y por qué ustedes están rezando aquí? Y yo le digo, porque ahí al frente hay una clínica de aborto. Y ella me dice, ay, pues mira, yo vivo ahí arriba de esa clínica. Y eso sí, necesitan rezar, porque yo de noche oigo esas almas de los niños llorando. Entonces, pues, eso me partió el alma. Pero para contestarle al Señor y para dejarle saber a todas, y hasta las mujeres que se han hecho el aborto, de que tienen que buscar el perdón de Dios, tienen que buscar sanarse y tienen que buscar también el bien espiritual de esa alma, porque si se quedan apegados y no se van con la gracia de Dios, el reino de Dios, es un problema, es un problema, es un problema. Y todavía no he dicho nada a nadie de esto, pero esto de que tenemos hoy en día, de los géneros así de que no se saben si son niñas, si son niños, si son esto, el Señor me ha hecho sentir que es causa de los abortos. Es Claro. causa de los abortos. Y, Padre, ¿puedo intervenir un momentito? Disculpe. Sí. sí, Sí, buenas noches a la señora que está en Nueva York, hermana. Y bueno, es un testimonio muy valiente, y no, quizás para muchas mujeres no es fácil, pero usted lo expresó. Yo aprendí como varón, como persona, y la misericordia de Dios, como dijo usted, y porque nuestro Señor Jesucristo Dios es compasivo. Si Él perdonó todo lo que le han hecho a Él, imagínese todo lo que nosotros como hombres le hemos hecho a Él. Entonces, son momentos, situaciones de personas que quizás tengan momentos de desesperación. Yo quiero pedir disculpas. Yo hablaba porque en Argentina, disculpen, el gobierno populista de Argentina hace 2 años, a través de un fallo inédito, que todavía no lo puedo creer, aprobó la ley de aborto. Y la mayoría del pueblo argentino no está a favor de eso. Entonces, yo dije, le preguntaba al padre, pero me expresé y pido disculpas, porque dije, es un asesinato, sí, dije, eso dije, yo pido disculpas, pero, o sea, porque mi concepción de familia, mis padres, nos enseñaron a que cuando se concibe, cuando está la concepción, ese ser debe nacer. Y sí, yo estoy totalmente en desacuerdo que en los países de nuestra tierra se permita el aborto. Pero yo me olvidé, padre, que usted después lo dijo, porque también existe el aborto
espontáneo, natural. Mi intervención es porque yo quiero rescatar el testimonio de la señora, de la hermana que está en Nueva York, valiente. Y lo hice cuando pregunté, padre, créame, lo hice sanamente. Y yo pido disculpas si he herido, No, pero no, yo quiero no me, aprender, no me, que yo no, amo no sé. profundamente a Dios. Yo estoy pasando un duelo el 20 de este mes, de octubre. Mi hermano va a cumplir 3 meses que ha fallecido, que yo sé que está en un lugar muy lindo. Entonces, yo me he tornado, siempre fui a misas, rezo el rosario, pero yo me afiancé, yo estoy muy penetrado en escuchar a los sacerdotes, en escuchar a los hermanos, y por allí eh, pido disculpas si la he herido a la hermana. Gracias, hermana, gracias, padre. No, no se apure, no me ha herido porque ya el Señor me ha sanado. Sí, Ujú. se me hizo muy difícil a mí tener que enfrentar que sí, es un asesinato. Sí, se me hizo muy difícil y es lo que se les hace a todo el mundo, muy difícil, que a veces por eso no quieren ir a buscar el perdón de Dios. Y por eso yo le digo, exhorto mucho no solamente a las mujeres, porque no es responsabilidad solamente de las mujeres. Los Ujú. hombres también serán juzgados. Los hombres también serán juzgados que han hecho, han llevado a las mujeres o las han obligado o las han, ¿cómo es que dice? Animado. Todo eso, el hombre que ha pagado el aborto, que todo, ellos también van a responder mucho por eso. No me hiere, no me hiere porque el Señor ya me sanó. Sí, sí, se me hizo difícil, como le dije, sí, tener que enfrentar a esa palabra, tener que enfrentar a ese acto, pero exhorto a las mujeres que lo hagan y a todo el envuelto, porque le digo que es algo que es tan difícil de uno en conciencia poder bregar con ella, que uno solo no va a poder, y es solamente con la misericordia de Dios, y no esperar a uno morirse para enfrentarlo en su conciencia, porque se le puede hacer muy tarde y Claro, se pueden condenar. Y entonces es mejor buscar ahora la gracia de la misericordia de Dios y bregar con eso con el Señor, porque si no fuera porque Él me llevó de la mano, él me fue el que me llevó y me preparó y me llevó paso a paso y con paciencia, y el tiempo que se cogieron como se cogieron unos añitos de poder decir hoy que estoy sana y en paz, y que el Señor, por claro, la gracia del Señor, por eso, aunque todavía, sí, ahora me queda el dolor de madre de haber perdido un niño. Eso no se va a ir, porque eso es como, ¿no? Eso como cualquier madre que pierde un niño va a sentirlo siempre. claro. Pero el Señor ha sido demasiado muy misericordioso, pero ese es Él. Ese es Él, y esa misericordia hay que, ¿cómo es que se dice? Ah, ah, Ujú. ah, pegarse Sí, a ella, buscarla y después buscarla y tenerla de de una ahora. mujer que padece esta situación, realmente es muy fuerte, pero el proceso, ¿verdad? De esta hermana, ¿verdad? Que nos está comentando esto, es interesante ver cómo, a pesar de las situaciones de la vida, Dios es tan misericordioso que perdona, no solo perdona, sino también te prepara y te lanza a una realidad del mundo para tú también ser una evangelizadora, para tú también convertir a aquellas personas que podrían estar inclinadas
abortar y que con tu testimonio, con tu rectitud de vida y con la conversión que has hecho, el perdón que Dios te ha dado, puedes también ayudar a las personas que en algún momento están alejados de Dios. Cuando hacemos las cosas, a veces no nos damos cuenta. Yo entiendo que, ¿verdad? Lo que te ha pasado a ti, lo que ha pasado también a algunas personas que pueden haber estado de alguna manera ciegos ante la realidad de lo que estaban haciendo, pues sí, es verdad que a veces cometemos pecados y no nos damos cuenta, pero Dios te da la opción de no quedarte ahí y de perdonarte, ¿verdad? Como tú misma has dicho, Dios te ha perdonado, Dios te ha dado la posibilidad de pasar por ese proceso, por retiros y volver a Él. Y este es el proceso más hermoso, ¿verdad? Que tenemos los seres humanos de convertirnos de nuevo a Él, de volvernos de nuevo a Él. Y pensemos en cuántas mujeres y hombres también podemos nosotros ayudar a reflexionar, porque acuérdense que la culpable no podemos ver a la mujer como culpable. Eh, entran todos, entran todos. Entra el hombre que no hace nada, o el hombre que abandona, o el hombre que no apoya, o el hombre que simplemente se lava las manos como Poncio Pilato. También tiene el mismísimo pecado de la mujer que aborta. Pero no solo eso, el médico también, la enfermera, las personas que acompañan y las personas que favorecen un aborto también entran en ese mismo proceso. Entonces, pensemos que toda la sociedad estamos en la misma situación cuando nosotros permitimos, cuando nosotros dejamos que esas cosas pasen y no actuamos de un modo eficaz para poder intervenir en esos momentos. Yo quiero compartirles ahora a ustedes algo muy interesante que sucede dentro del útero. Fíjense que cuando un óvulo es fecundado, o sea, cuando empieza la vida, cuando ya tiene alma, que nosotros hemos comentado ya de eso, a las 2 semanas, ya el sistema nervioso empieza a desarrollarse. Cuando hablamos del sistema nervioso, estamos refiriéndonos obviamente al cerebro, nos estamos refiriendo a las neuronas. O sea, ya el sistema nervioso empieza a desarrollarse con apenas 2 semanitas, fíjense. Y a las 3 semanas empieza ya a diferenciarse el cerebro. Aparecen ya lo que serán las piernecitas y los bracitos. Y el corazón comienza los latidos. Fíjense, apenas 3 semanas de embarazo. O sea, no estamos hablando de meses, ¿eh? Estamos hablando de semanas. Y ya a las 4 semanas empieza a formarse los ojos. A las 6 semanas, o sea, al mes y medio, ya la cabeza tiene una forma definitiva. El cerebro ya está bastante desarrollado, no está completamente desarrollado, pero acuérdense que el cerebro no se desarrolla ni siquiera cuando nacemos, ya todavía sigue desarrollándose después incluso del nacimiento, cuando los niños tienen 8 años, que adquiere ya un tamaño determinado, a los 12, las capacidades de abstracción, etcétera. Por lo tanto, pero ya a las 6 semanas el cerebro ya tiene un desarrollo como sistema nervioso. Por lo tanto, siente, por lo tanto, experimenta, obviamente, sensaciones a su alrededor, lo que pasa a su alrededor. Y comienzan a formarse ya lo que son los deditos, las manos, los pies. Y ya pronto, en torno a las 6 semanas, a los 2 meses, ya
Padre Humberto, parece que nos estamos quedando sin señal. Perfecto. Muy bien, entonces, no, lo que les estaba hablando es que precisamente ya en las primeras semanas comienza a desarrollarse el niño. O sea, ya a las 2 semanas tiene el sistema nervioso central, a las 3 semanas empieza a desarrollar el cerebro, luego los ojos, luego incluso el estómago a las 8 semanas, y ya a las 11 semanas comienza a chuparse el dedo. Entonces se ve perfectamente en una ecografía. Incluso se ha hecho un experimento de inyectar solución dulce en el líquido amniótico y vemos que el niño ingiere más líquido amniótico porque siente el sabor del dulce. Y eso apenas en las 9 semanas. Y ya la mayor parte de los órganos se comienzan a desarrollar, pero acuérdense que los órganos no culminan de desarrollarse hasta después de la adolescencia, pero comienzan ya desde ahora. Por lo tanto, ya es un ser humano completo. Entonces, ¿cómo se practica el aborto? ¿Qué tipo de abortos existen? Esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo podamos entender. Empecemos por las píldoras abortivas, ¿ok? Las píldoras abortivas, aunque muchas veces se ha intentado en los medios de comunicación, etcétera, decir que las píldoras no se llaman abortivas o no son abortivas o no tienen digamos, la efectividad de ser una píldora abortiva. Como para minimizar los efectos. Sin embargo, mediante la administración de esta píldora abortiva, en épocas muy tempranas de embarazo, antes incluso de la 6ª semana de vida del hijo, es decir, antes de que se produzca la segunda falta de la regla de la madre, se intenta que esté preparado hormonalmente y anula la función de la placenta en formación, con lo cual se produce la muerte del hijo. Entonces, muchas veces no es solamente la píldora del día siguiente que es abortiva porque expulsa el embrión, sino que también las píldoras anticonceptivas, muchas veces sin darnos cuenta que la madre está embarazada, por alguna casualidad lo que hace es que desregula hormonalmente a la madre y hace que entonces la función de la placenta no esté funcionando de modo como debe funcionar y produce la muerte del hijo. Y en ese momento entonces puede suceder que dice, bueno, la madre le faltaba la menstruación, luego le viene, pero en realidad no es una menstruación, sino que es un verdadero aborto por lo que les decía, la expulsión del embrión, que ya es, como hemos hablado hasta ahora, un ser humano. Entonces, las píldoras también son abortivas. Hay otro método de aborto que no solamente son las píldoras, sino que son también el aborto por aspiración, ¿verdad? Que ya les comenté anteriormente. ¿Qué es lo que se hace? Se dilata primero el cuello del útero con un instrumento que usan para eso los médicos, ¿verdad? Abortistas, adecuado para esa función, para que pueda caber un tubo que va conectado a un aspirador muy fuerte, y la fuerza de la succión esa arrastra el embrión hasta el contenido y el resto del contenido de lo que hay en el útero, todo deshecho en pedazos afuera por la succión tan fuerte que hace. Una vez terminada esa operación de succión, entonces se suele realizar lo que es un legrado para obtener la certeza de que en el útero no ha quedado completamente vacío, porque si queda algo, recuérdense que puede de alguna manera descomponerse adentro y crear lo que ustedes saben que es una infección que puede provocar la muerte a la madre. Entonces, por eso es que ellos entran y hacen después
el famoso legrado. Este método se suele usar cuando el embarazo es de menos de 10 o 12 semanas, porque si es más grande, la aspiración no sería posible. Hay otro que es el método del legrado, que se llama legrado o raspado también. En algunos lugares lo llaman el curetaje, y ese método se usa muy frecuente, el legrado. Se comienza por dilatar el útero, se hace obviamente bajo anestesia, luego se introduce en el útero una especie de cucharilla de bordes cortantes llamada legra, por eso se llama legrado, o cureta, por eso curetaje. Entonces esa cuchara se llama legra o cureta, que empieza a trocear bien a la placenta y al bebé, y hacer pasar de arriba hacia abajo en toda la cavidad del útero. Los trozos se van extrayendo con esa misma legra que corta y extrae. Este método suele practicarse sobre todo en 3 o 4 primeros meses de la vida del niño. Imagínense 3 meses donde ya está completamente formado. Si el embarazo ha superado las 12 semanas, las dificultades obviamente aumentan y hay que triturar muy bien el cuerpo del feto para sacarlo al exterior, porque obviamente ya está más grande. Y a veces pueden quedar grandes restos en el interior del útero, como por ejemplo la cabeza. Por eso es que el médico, el abortador, debe identificar cuidadosamente todos los restos extraídos para asegurarse que no ha quedado nada que pueda dentro podrirse, descomponerse y crear una infección. ¿Por qué se usan estos métodos solo en los primeros meses del embarazo? Bueno, porque el hijo crece y se desarrolla muy rápidamente, y pasado este tiempo, la trituración y la expulsión por vía vaginal se hace muy, muy difícil para quien realiza el aborto, y es también peligroso también para la madre, sobre todo cuando ella es muy grande. Hay otro método que se llama la mini cesárea, que es una intervención que se realiza como ustedes saben, normalmente la cesárea se hace pero al final del embarazo, y que consiste en extraer al hijo por una incisión en el abdomen de la madre, cuando muchas veces no pueden hacer de modo natural. Y esta operación, como sabemos, ha salvado muchas vidas. De hecho, el primero fue César, por eso es que se llama cesárea. César, el emperador romano, a la madre le practicaron una cesárea, por eso se llama cesárea, porque el primero en nacer por cesárea es el emperador César Augusto. Y normalmente, cuando la cesárea se practica pocas semanas después del embarazo, se llama como una mini cesárea, y generalmente ellos lo que hacen es una incisión en el útero a través del abdomen materno para extraer al hijo y a la placenta. Este método se suele hacer después de la 15ª o la 16ª semana, o sea, la semana 15 o la semana 16, cuando ya el embarazo está mucho más avanzado, porque ya no pueden utilizar los otros. Habría que hacer, pero es prácticamente provocar un nacimiento antes de tiempo. Muchas veces los niños se extraen vivos. Se extraen vivos porque obviamente ya están grandecitos y mueren poquísimo tiempo después, porque ya obviamente fuera del útero ya no tienen vida, y entonces mueren poco a poco. Es una muerte horrible, porque fíjense que salen vivos, pero ya por ser muy pequeñitos pues se mueren ya de una muerte horrible, porque se van muriendo poco a poco en la medida en la cual el corazoncito ya empieza a dejar de latir y todas sus funciones. Hay otro tipo de aborto que se llama el aborto por inducción de contracciones. ¿Qué es lo que hacen? Provocan la expulsión del feto y de la placenta mediante la administración a la madre. Le administran lo que se llaman las sustancias prostaglandinas y oxitocina, que son las que producen las contracciones, que son las mismas contracciones de un parto, pero se las producen en momento en el cual no debe la mujer parir, y entonces provoca eso
esas sustancias provocan la dilatación del cuello del útero, como ustedes saben, y la bolsa de líquido amniótico donde está el niño se desprende completamente y por las contracciones sale afuera como si fuera un parto natural, pero el niño aquí muere por asfixia en el interior de la madre o muchas veces sale vivo y muere, como les decía anteriormente. Entonces ese es otro método también sumamente horrible. Y otro método se llama el método de la inyección intraamniótica, que este incluso hay videos muy terribles de esto, incluso si ustedes quieren buscar, hay videos muy fuertes sobre esto, que ustedes pueden verlo, sobre todo para que nos concienticemos de lo que está pasando. Cuando se le inyecta en el líquido amniótico una sustancia que obviamente es una sustancia salina, con una solución de urea, que son irritantes, o sea, que queman. Acuérdense que es una sustancia donde hay una concentración muy alta en sal o de urea, que lo que hace es que quema al bebé. Entonces, hay fotos horribles de bebés que nacen, no nacen porque obviamente es un aborto, pero salen afuera a la luz con quemaduras en su cuerpecito porque estas sustancias le han quemado el cuerpo. Y muchas veces, después de 1 o 2 días después de la inyección, el bebé y la placenta de alguna manera ¿cómo diríamos? Se despega, ¿verdad? Del útero y salen expulsados al exterior. Pero fíjense que van muriendo poco a poco porque ese líquido lo va quemando, quemando, quemando hasta que muere y entonces es expulsado fuera después de unos días, alrededor de 1 o 2 días. A veces hay que efectuar después un legrado para asegurarse que no hay nada dentro, obviamente. Pero esa situación, esa solución que es irritante, suele matar al bebé por envenenamiento, fíjense ustedes, o por quemaduras también. Sea porque lo ingiere tanto que se envenena, sea porque le quema su cuerpecito y lo va matando poco a poco. ¿Son seguros estos métodos? Ninguno. Ni para la madre, ni para el bebé. Son métodos sumamente agresivos, sean unos que los otros. Son los métodos más peligrosos que hay. ¿Hay métodos clandestinos? Sí. El hermano que hablaba de Argentina y decía que en Argentina no está, no, sí me dijiste que estaba aprobado. No, de Guatemala. El hermano que dice de Guatemala donde no está aprobado. Yo viví en República Dominicana, no está aprobado el aborto. Y, ¿qué les digo? No se crean que porque no está aprobado el aborto no se hace. No. Por eso yo siempre digo, tenemos que luchar no porque se apruebe o no se apruebe, tenemos que luchar para que todas las mujeres sepan qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, que se enteren, que hayan testimonios, que hayan conversiones, que haya gente que toque corazones. Porque que en un país esté aprobado o no esté aprobado no implica que no haya. Miren, yo viví en la República Dominicana y bueno, los hermanos de República Dominicana saben, no está aprobado el aborto, los políticos no han querido aprobarla y uno piensa, pues estamos tranquilos, no está aprobado, qué bueno. No, hay muchos abortos, a veces más que en otros países donde está aprobado. Lamentablemente, lamentablemente. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas clínicas clandestinas que lo hacen. Entonces, el hecho de que esté aprobado o no está aprobado no quiere decir que van a ir más o menos mujeres al aborto. No, lamentablemente la solución no está en la aprobación o no la aprobación. La solución está en transmitir la fe. Una mujer que no tiene fe no le importa. Una mujer que no está consciente de lo que está pasando no le importa. Entonces, no depende de la legislación. Hay países donde no está aprobado y hay una cantidad de abortos horribles, clandestinos. Y lamentablemente se enriquecen estas personas porque cobran mucho por ser clínicas clandestinas. Y se hace como si nada. Y luego ustedes saben que en nuestros países hay mucha corrupción, que si alguien se entera,
vira los ojos y al final se paga todo el mundo, porque lamentablemente existe también la corrupción. Entonces, la solución no está ahí, la solución está en correr la voz, en decirlo, en esparcir los testimonios, donde sea que nos encontremos, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde sea que estemos, bueno, como dice la hermana, en una clínica abortiva fuera, donde sea que podamos esparcir la voz y hacer conocer a la gente y ayudarle a las madres que muchas veces lo hacen porque están en una situación desesperante. Venga, vamos a ayudarle, vamos a reflexionar, vamos a orar, vamos a convertir a esas almas. Eso tenemos que hacerlo, porque lamentablemente en todos los países suceden abortos, sea que esté aprobado, sea que no esté aprobado. Lamentablemente muchas mujeres no les importa eso, simplemente quien no tiene fe pues va a recurrir a donde sea y siempre termina obviamente a veces en situaciones graves, porque cuando son clínicas clandestinas a veces hay muchas mujeres, muchas niñas, sobre todo adolescentes que han muerto, porque al ser clínicas clandestinas, todo esto que le estoy diciendo, muchas cosas no las hacen bien y les dejan pedazos dentro. Y eso produce una septicemia que puede morir la madre. Entonces, yo creo que nuestra labor es concientizar, hablar, evangelizar, predicar, extender la voz a todas, que llegue a todas las mujeres, pero no solamente a las mujeres, también a los hombres, porque todos somos responsables de lo que sucede. Entonces, todos somos responsables de la vida del ser humano. Y no solamente el padre y la madre, ni los abuelos, porque son mayores y también deben ayudar al adolescente. No, todos, si somos parientes, si somos amigos, si conocemos a alguien, o si no los conocemos, todos somos responsables de que una vida no se pierda. Y todos debemos luchar para que esa vida no se pierda en cualquier sitio que se encuentre, sea en una clínica clandestina, sea en una clínica aprobada por el gobierno, o donde sea. Nosotros tenemos que esparcir la voz, porque ya les digo que en todas partes, esté aprobado o no esté aprobado, lamentablemente suceden estas desgracias y tenemos nosotros que seguir actuando. No podemos cruzarnos de brazos porque aquí ya no está aprobada, estamos tranquilos, que bueno, gracias a Dios no está aprobada. No, lamentablemente en esos lugares hay muchos abortos y muchos más que en otros lugares. Siempre que falta la fe, va a haber eso. Entonces hay que sembrar fe, hay que sembrar en los corazones de las personas el amor por la vida, recordando siempre el 5º mandamiento: no matarás. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado bastante, me he extendido, pero bueno, es porque es un tema muy hermoso. Vamos a seguir trabajando en él porque obviamente la bioética sigue adelante, seguimos trabajando en esto. Recuérdense todos estos tipos de aborto para que sepan cómo pueden hablarle a las personas y díganle qué, porque a veces no les dicen qué es lo que le van a practicar, para que ellas sepan qué es lo que va a pasar dentro de sus vientres. Entonces, eso es bueno, tener el conocimiento para que, igual también las etapas del feto o del bebé en el vientre de la madre, para que sepan ellas a qué se están dirigiendo cuando quieren interrumpir un embarazo. No es un grupo de células, tiene ya órganos y están desarrollados. Bueno, vamos a terminar aquí. Voy a darles la bendición y les voy a dejar con Vanesita, que les va a dar los avisos finales. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.